Zona Cero. Mis queridos amigos, con muchísima ilusión afrontamos esta nueva temporada de monográficos Zona Cero y esperemos, como siempre, ilusionaros también a vosotros, aquí con Carlos Canales y Jesús Callejo, siempre descubriendo. Este año, acaso vamos a hacer más incursión en el enigma histórico, en el misterio de la historia, que muchísimos hay también por abordar, y aquí iremos desplegando algunos, seguro que os van a llamar la atención, como tantos años. Desde el año 98, cuando Carlos y Jesús comenzaron en aquel programa llamado La Red, ahí hicimos el primer monográfico, y hasta fecha de hoy ya, 9 años haciendo monográficos, unos cuantitos. Bueno, pues veo que aquí viene Jesús Callejo disfrazado no, vestido de gran guerrero, de gran hoplita espartano. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como has estado por Grecia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Por cierto, hueles a humito, ¿eh? No, pero aquí, como dice mi buen amigo Carlos Canales, cuando estoy parece que doy suerte y allí no hubo ningún incendio durante esos días. Hubo ¿verdad? Sí, hubo unas oleadas de calor anteriormente. Los incendios después. Y los incendios después, y bueno, y ahora pues parece que hay responsabilidades políticas, porque ya sabes que el 95% fueron provocados. Sí. O sea, que el primer ministro corre peligro. Mira, ¿qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches. Tú vienes con tu traje aquí vienes de Gálvez, del claro que sí, me lo tomo el Pensacola, yo solo. Acabas de tomar Pensacola y también Coca-Cola, ¿no? Que también te gusta. Coca-Cola. Sí, a mí me gusta Coca-Cola, soy brunero en eso. Bueno, tú has estado por Florida, has estado en Francia. Sí, yo he estado en Gavedán. Tenemos que hablar de eso. Donde la bestia. Sí, señor. Bueno, hicimos uno, pero ahora con tus datos podemos... Sí, bueno, realmente es lo que decía Jesús, que básicamente lo que he buscado es información, porque la conclusión de lo que ocurrió más o menos se sabe. Lo más sorprendente del caso de la bestia de Gavedán es que es de lo que John Keel llamaría un imposible, los casos clásicos de un ser que no tiene por qué existir. Sí, pero lo interesante de verdad es que existió, o sea, es decir, que fue el único caso de este tipo de bichejos que fue capturado, en el sentido que murió y fue eliminado. Pues aprovechando tu posicionamiento en la zona, vamos a revisar pues podemos revisar un día el monográfico dedicado a la bestia de Gavedán. Pero bueno, hoy, para empezar esta nueva saga de monográficos, hemos elegido pues el mayor símbolo de Escocia. Como sabemos que es todo lo relacionado con Escocia os apasiona, pues aquí traemos la piedra del destino, esa piedra en la que los antiguos reyes escoceses juraban, y bueno, pues tuvieron un pequeño percance a finales del siglo XIII, tan pequeño que les arrebataron la piedra, el pedrusco se lo llevó el martillo de los escoceses, y nada, en total se la llevó 7 siglos. 7 siglos en la que los reyes británicos se han estado sentando siempre, ¿verdad? Para jurar ellos su cargo, se sentaban, yo no sé si como pequeña humillación, pequeño toque hacia el norte, pero se sentaban encima del pedrusco de arenisca y allí pues se coronaban. La última en coronarse ha sido Isabel II. Y bueno, pues aunque han devuelto la piedra los ingleses a regañadientes, ahora está en Edimburgo, pero los escoceses se comprometieron a enviar la piedra para la nueva coronación. Y además no se oponen a eso, porque fíjate, incluso el Partido Nacionalista Escocés que pide la independencia no tiene ningún problema en reconocer a la reina Isabel II como soberana de Escocia. Eso es. O sea, no ese es el motivo de la discusión. De hecho, antes del Acta de Unión de 1707, que es una cosa que a veces se olvida, Escocia e Inglaterra llevaban como reinos unidos en la figura del mismo monarca 100 años. 100 años. Vamos a saber algo más acerca de esta piedra del destino, que tiene también reminiscencias mágicas, hay mucha leyenda en torno a esta piedra, y vamos a contar seguro que cosas que os van a sorprender. El último rey escocés, Jesús, que juró fue, creo recordar, John Balliol, ¿verdad? Sí. Con la historia de William Wallace, pues ahora todo eso lo tenemos muy fresco. Muy fresco, sí, fue en 1292, ¿verdad? John Balliol fue el último. Fue el último, y 4 años después se la roban. ¿Y se la roba quién? Como tenemos muy fresco la película de Bret Hare, se la roba Eduardo I de Inglaterra. Qué malo era, ¿eh? Que era malo. Ya sabéis que el apodo, uno de los apodos que recibía era patas largas, que en este caso habría que decir también tenía manos largas. Manos largas, porque... sí. Bueno, muy largas y fuertes, porque pesa lo que se dice, pero pone peso un huevo. En la película Bret Hare, uno de los momentos más crudos es cuando Eduardo está en plena batalla y dice ataque total. Además, con ese tono. Dice, pero majestad, que también están los nuestros. Sí. Bueno, muy medieval eso. Y las flechas galesas cubrieron el campo de batalla. Daños colaterales. Sí. Pero ¿qué sabemos acerca de los orígenes de la piedra del destino? Pues fíjate, aquí como ocurre... Dice, los falsos o los auténticos, porque aquí hay de todo. Como ocurre con este objeto que tiene ese adjetivo del destino, ¿no? Fíjate que hay otros objetos que yo recuerdo ahora, por ejemplo, que me viene a la memoria la lanza del destino, o la mesa del destino, atribuida a la mesa de Salomón, o la calavera del destino, una de esas
las calaveras de cristal de la mitología maya. Bueno, pues en este caso estamos hablando de la piedra del destino. Bueno, todos estos objetos que tienen este nombre al final, que acaban en destino, significa dentro de sus leyendas que aquel que posea, en este caso la piedra, en parte tiene el destino del mundo, y si la pierde, también, de alguna forma, pierde ese control sobre su destino personal y sobre el destino como colectividad, como reino. Y aquí pues también se da lo mismo, y lógicamente siempre hay una parte legendaria y una parte histórica. La parte legendaria, la menos creíble, pero bueno, siempre hay que remontar este tipo de objetos sagrados, estos objetos mágicos, pues a un tiempo pues muy indeterminado. La leyenda más remota dice que esa piedra, la piedra del destino, sería la almohada de Jacob. Jacob, el famoso... El de la escalera. El de la escalera, en el pasaje del Génesis, en su capítulo 28, cuando duerme, cuando ve a esos ángeles que van subiendo y bajando de una escalera, él está reposando sobre una piedra. Por eso la llaman también, a nivel popular, la almohada de Jacob. Bueno, pues de ahí dicen que procedería esta piedra del destino. Evidentemente no hay forma de comprobarlo. No, aparte es una leyenda muy moderna y muy cambiada. Pero hay otro tipo de orígenes hacia la piedra, ¿no? Y luego contamos la parte histórica. Pero la parte legendaria también es muy interesante saberlo porque es lo que le confiere esa sacralidad y sobre todo que sea el mayor objeto simbólico de los escoceses porque tiene precisamente en sí mismo ese carácter de mágico. Otra leyenda sostiene que esta roca fue traída a Escocia por la hija de un faraón egipcio, ni más ni menos, como no van a entrar los faraones también. Una hija que se llamaba Escota o Escotia y la trajo a través de España y de Irlanda. La verdad que el noroeste de España también tiene mucha relación con esta piedra y con los primeros habitantes de Irlanda. Sí, lo que pasa son ideas legendarias prácticamente del siglo XIX, o sea, están inventadas entre los siglos XVII y XIX, que es cuando se consolidan. Sí, son leyendas muy, muy modernas, la tradición más antigua de las leyendas que vinculan al mundo occidental y atlántico. Hablan de Brigantium, de hecho, el famoso Simón Bree, que la lleva rey de Brigantium, son muy modernas, son leyendas ya posmedievales. Pero ¿cuándo sabemos históricamente que empiezan a jurar los reyes? Con seguridad absoluta, desde luego sabemos que por lo menos durante... Tú has contado hasta 1292, pero al menos desde el siglo VII sí se encuentra la piedra del destino en Escocia. La tradición legendaria real, dentro de las leyendas me refiero, no quiere decir que sea auténtico, pero que al menos sí forma parte de una tradición legendaria no inventada, dice que la trajo el propio rey Kenneth MacAlpin, que es el rey de Alriada, uno de los fundadores de la Escocia moderna, del reino de Alba, que era el nombre antiguo de Escocia. Sabéis que Escocia estaba en manos de los pictos y que los escotos llegaron desde Irlanda, es decir, llegaron desde el otro lado del mar. Entonces los celtas de Kenneth MacAlpin dicen que trajeron la piedra desde Antrim hasta Argyll, que está allá en las Highlands, en las tierras altas, y la colocaron en Mudhill, en el Palacio de Scone, que es el otro nombre de la piedra del destino, la piedra de Scone, que es donde pasó a ser el lugar sobre el que juraban su cargo los reyes primero de los reyes de Alriada y después los reyes de la Escocia Unida. Esto se mantuvo, al menos, como hemos contado muy bien, hasta que Eduardo I el Confesor se la lleva de Escocia en 1296. El hecho cierto, una cosita solo, el hecho cierto es que independientemente de eso, los orígenes tradicionales de la piedra se habían perdido. O sea, lo que acabo de contar son las tradiciones que marcó la propia monarquía escocesa, pero ya en el siglo XI, en la época de Macbeth, curiosamente, en la época de finales del siglo XI, mediados finales del siglo XI, un poco antes de la conquista normanda de Inglaterra, es cuando se consolidan, al mismo tiempo que ocurre en otras partes de Europa, que se consolidan y se fortalecen las leyendas tradicionales, y luego todo este toque mágico tan bonito, que luego lo podemos contar, pues muy bonito, que habla de Egipto y de Galicia, del Atlántico, de Irlanda. Y de San Columbano, por ejemplo. Exacto, son unos detalles muy bonitos que se incorporan a la leyenda a lo largo de la Edad Media y que, bueno, a lo largo de, por razones muy variadas, que van desde la literatura hasta el propio viaje, incluso el propio Camino de Santiago, unas leyendas habla de Jacob's Land, pero fíjate que no de Jacob, sino que es que Jacob's Land para muchos escandinavos es Santiago de Compostela, es la tierra de Jacobo. Entonces, hay muchas formas en las cuales las leyendas se van fusionando, integrando, y luego, es verdad que luego las recreaciones nacionalistas folclóricas de los siglos de XVIII y XIX, pues bueno, fueron enriqueciendo la leyenda para hacerla más bonita. La gente dirá, bueno, será un megalito, será un dolmen, es un pedrusco. Es un pedrusco, ¿verdad? Es un pedrusco. De arenisca, ¿no? De arenisca de unos 152 kilos, alargada, es decir, imagínate como si fuera un peldaño. De una escalera gigantesca. Pues eso es, en definitiva, y fíjate que de todas las leyendas legendarias, la más creíble, a pesar de que tampoco se puede demostrar, que dicen que era el altar móvil de San Columbano, en el siglo VII, ya sabéis que él es el que se encarga de evangelizar a los pictos, y fueron los pictos los primeros que se coronan en esta piedra, que ya, por aquella época,
ya empezaba a tener pues esas reminiscencias de que había pertenecido a Jacob o alguna hija de Egipto y que la había llevado allí para dar suerte precisamente a aquellos que se coronaran en esa piedra. Claro, ya diríamos que algo tendrá la piedra cuando se coronaban. Sí, una cosa importante es que el nombre de la piedra del destino es más moderno, porque el nombre en gaélico, que no sé cómo se pronunciará, pero que es Clachna Thinenchain, es la piedra de la coronación. Es decir, con lo cual ya hace referencia a cuál es su utilidad, de cierto modo. Que es la que se suele utilizar más. Lialfail es la que usan ellos. Y lo cierto es que durante 600 años al menos, los reyes escoceses, devotos de la piedra, siempre se coronaron. Por lo menos se sabe que desde Kenneth I de Escocia en el año 847 hasta John Balliol, hasta 1292, hasta que la roban, hasta 1296, por eso se iba a decir la fecha realmente que se produce el robo. Hasta ahí se sabe que formaron parte de los escoceses, antes cuando estaban totalmente divididos y luego cuando ya son unidos por Kenneth MacAlpin y se convierte ya lo que es Escoto, lo que es la Escocia que nosotros conocemos ahora. Y a partir de ahí surge como una segunda parte dentro de la historia de la piedra del destino. La segunda parte son esos 700 años, es decir, a lo largo de la Edad Media prácticamente no ocurre nada, siempre está en poder de los ingleses y, claro, las pretensiones de los escoceses siempre habían estado ahí, es decir, recuperar realmente su pedrusco porque para ellos era más que una piedra de arenisco. Claro, cuando se la lleva Eduardo Piernas Largas, sabía perfectamente que con eso menoscababa el ánimo de Claro, los sobre todo ¿no? sabía que en un mundo como la Escocia medieval, que imaginaos lo que simbólico, era. O sea, vamos, esto era el mundo súper desarrollado, España comparado con aquello, que era un auténtico, era la frontera de la cristiandad y él era el lugar olvidado de todos en un mundo totalmente analfabeto que vivía de tradiciones y de leyendas, donde los símbolos tenían una enorme relación con la fuerza de la nobleza y de la monarquía, porque eran lo que les daban o los dotaban de divinidad, donde había un montón de leyendas ya unidas, porque lo que sí que sabía la gente, incluso la nobleza de Escocia de época, es que la piedra tenía cientos de años de antigüedad. O sea, sí eran capaces de saber que eso tenía una tradición legendaria para ellos, incluso muy remota, y que por lo tanto tenía un enorme valor simbólico y sentimental, y sabía que no solo menoscababa la voluntad de los escoceses, sino que les hacía un daño tremendo en un símbolo esencial, puesto que algunos historiadores, por ejemplo el caso muy curioso, el de Harold Zotham, que es un catedrático de ciencias de la Universidad de Yale, que cuando estudió la importancia, él hizo un estudio sobre la importancia simbólica de la piedra dentro de la historia de los escoceses como pueblo y como nación, y dijo que es que, claro, una de las tradiciones, aparte de unirlo a la tradición cristiana luego del sueño de Jacob, que es muy importante para el simbolismo de la piedra, es que estaban convencidos de que la piedra del destino tenía poderes mágicos que daba sabiduría, riqueza y salud al rey que la poseía, hacia el reino, por lo tanto, que la recibía. Y eso, claro, era como permitir que toda tu fuerza se te escapara. De hecho, como no podían soportar semejante humillación, circuló durante sí, que le habían dado la tapa del... Sí, que le habían dado una tapa de un pozo, sí, un pozo, sí. Y los religiosos, incluso desde los púlpitos, decían, se llevó la falsa. Eso comentaban, que habían dado el cambiazo. Sí. De todas formas, esto es una norma casi general cuando a alguien le roban pues su tesoro más preciado, y en definitiva esta piedra forma parte de su tesoro real. Entonces empezó a decir, yo creo que un poco para consolar, ¿no? Sí. A toda la gente de que realmente la auténtica piedra la tenían ellos y que les habían dado un cambiazo. No es verdad, porque es decir, no se apoya desde el punto de vista documental ni histórico, pero bueno, sí vivieron un poco pues con esa ilusión. Lo que sí se supo después es que crearon una silla especial, la que se llama la silla de San Eduardo, para custodiar y para poner esta silla debajo de ese trono, ¿no? de esa silla, que ahí es donde se ha mantenido. Las famosas fotos que se ven de esa silla de la coronación, si nos fijamos bien, veremos el pedrusco que está justo pues entre las patas, ¿no? de esa silla. Bueno, y así se mantuvo porque durante hay que mucho decir tiempo. que los reyes ingleses sí que utilizaron la piedra. Sí, claro, porque claro, es que el trono, vamos a ver, además. Eduardo construyó a propósito un trono que se llamaba así, la silla del rey Eduardo, que colocó, además es que es muy curioso verlo, es decir, porque imaginaos una silla normal que tenía, bueno, los 4 leones o leopardos de Inglaterra colocados en las patas, entonces sobre los 4 leoparditos está construida la silla, y debajo la silla tenía como un doble fondo, y en medio estaba colocada incrustada la piedra, de manera que, claro, los reyes de Inglaterra se sentaban sobre la piedra del destino. Colocaban las posaderas sobre... Exacto, esto sobre se Escocia. mantuvo además Esa así era la idea. Claro, hasta que esto vuelve de nuevo, por cierto, a veces la historia es bonita, el bucle se cierra de nuevo cuando Jacobo Estuardo es elegido rey de Inglaterra, es nombrado o coronado como rey de Inglaterra. Pero es un rey escocés, vuelve a coronarse sobre la piedra del destino, pero no la mueve, porque también es rey de Inglaterra, corona sobre las dos. Entonces es un detalle curioso. De la misma manera que se fundió la bandera. La verdad es que es un detalle bonito. Sabéis que la bandera, la Unión Jack, es la unión de las banderas de la Cruz de San Jorge Inglaterra y la Cruz de San Andrés escocesa. El Sotuer de Irlanda se añadió mucho después. Eso es lo que no sabía Sabino Arana, ¿verdad?
No lo sabía. No, claro, pero que es que incluso la Cruz de San Patricio es que es de 1801, es más reciente. Pero en principio era simplemente la Cruz de San Andrés, la Cruz de San Jorge sobre la Cruz de San Andrés. Bueno, pues con la piedra destina hicieron lo mismo, es decir, era unir las dos coronas a partir de Jacobo con mantener la silla, que era la silla del rey de Inglaterra, sobre la piedra del destino, que era un símbolo escocés. Bueno, pues aquí tenemos a los escoceses suspirando por su piedra del destino durante siglos, y así llegamos con toda la carga de misterio, de magia, de anhelo por recuperarla al siglo XX. Al siglo XX, donde ocurren dos hechos importantes. Durante casi 6 siglos y medio no ocurre nada destacable, ¿no? Salvo que algún trocito de la piedra queda por ahí distraída y va a parar a los irlandeses, pero prácticamente por lo de Robert de Bruce, sí, ¿verdad? Exactamente, Robert de Bruce al final les da un trocito para que se contenten. Claro, la batalla de Bannockburn, ¿verdad? Exacto. Pues digo que tiene muchas peripecias, pero bueno, nada importante porque el gran Predusco, los 152 kilos, todavía formaba parte de la abadía de Westminster. Pero llega un momento en que en el siglo XX hay dos hechos muy significativos. Y dos momentos en los que Inglaterra empieza a temer por su tesoro. Uno de ellos es un robo que ocurre en el año 1950, precisamente el día de Navidad. Hay 4 estudiantes escoceses nacionalistas que anhelan tener esa piedra para su territorio y al final la roban dentro de la abadía de Westminster, lo cual fue todo un portento y un prodigio que pudieran robar esa piedra, porque no solo 152 kilos. Por eso digo, no solo por burlar las medidas de seguridad, sino porque no te llevas un pequeño Pero cuadrito. ahora veremos lo que es el destino con la piedra del destino. Pero es que yo imagino a la gente paseando el día de Navidad cerca de la abadía de Westminster y ver a 4 chicos a ir con una piedra enorme. Y viendo salir a 4 tiarrones, porque claro, eran tiarrones. Claro. No sé, jugadores de rugby. No sé si llevaban la falda. Y una boina con una borla. Para pasar desapercibidos, Sacando un pedrusco de 152 kilos. O ¿sabes lo que pasó? Que se rompieron y la rompieron en dos, se les cayó y se les rompió. Sí, que claro, entonces que lo que les pasó es increíble. De todo entre ellos. La voy a robar para protegerles a la cargaron. Se lo llamaron en gaélico. Se cargaron es verdad que fueron a hacer un acto patriota y se cargaron la piedra. Se cargaron la piedra. También. Claro, todo esto ocurre en 1950. En 1950, y entonces, bueno... Se llevan la piedra y, como dice Jesús, se fracturó en dos. Se fracturó en dos. Y, claro, aquí le salió mal un poco la jugada a estos estudiantes escoceses, porque por una parte sabían el cabreo que iban a coger los ingleses, pero por otra pensaban que las autoridades escocesas les iban a apoyar. Y entonces no les apoyan, porque ven que realmente hay un ultraje, en fin, que quieren la piedra, pero no de esta manera. Encima rota. Lo bueno es que, claro, estaba toda la frontera escocesa que no existe. Y rellenaron, como no hay frontera, rellenaron todo de controles policiales porque la policía sospechaba que le va a intentar llevar a Escocia, claro, estaba claro. Pero claro, es que buscaba una piedra de 152 kilos, no un trozo más pequeño. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues aquí moviliza, por supuesto, Scotland Yard a todos sus efectivos, y aquí se produce uno de esos hechos paranormales muy curiosos, porque recurren a uno de los psicodetectives más famosos del mundo, que era Peter Urquhos. Peter Urquhos que ya tenía fama, ¿no?, de que encontraba lo inencontrable. Entonces, bueno, pues recurrieron a él porque dijeron, bueno, vamos a ver si nos puedes echar una mano, porque aunque tenían una serie de pistas, pero incluso este tipo de pistas paranormales también eran de utilidad. Y efectivamente, Peter Urquhos lo que hace es que empieza a localizar la piedra a través de sus sistemas, ¿no?, que nunca llegó a revelar, y al final sí que encuentra... localiza perfectamente dónde está la piedra, pero además describe perfectamente la fisonomía de estos ladronzuelos. Lo hizo tan bien, es una cosa fantástica, claro, esta historia. Cuando se realiza el retrato robot de los autores del robo, al verse identificado, se rindieron. Sobre todo el que rompió la piedra, se hunde, ¿sabes? Y entonces él mismo se delata. Esta es una historia genial, de verdad. O sea que Peter Urquhos lo que hace es... Sí, él dirigió a la policía para que hiciera un retrato robot de los que él veía en su sistema de evidencia como responsables del robo. Entonces la policía, claro, publicó los retratos robots y lo vieron los que lo habían robado. Y los clavó. Sí, los clavó. Les clavó la cara, con lo cual se entregaron, claro, de la desesperación. Todos con patillas, claro. Todos pelirrojos y con patillas. Con lo cual al final se recupera. No duró demasiado tiempo lo que fue el robo. El 11 de abril de 1951 se encuentra en la abadía de Boal. Entonces estuvieron ahí dando casi 4 meses. Evidentemente, por eso recurren a este psicodetective, ¿no? Porque ya veían que por los procedimientos normales no lo conseguían. Y entonces, bueno, pues al final todo el mundo aplaudió esta medida, sí, porque además, los escoceses. Incluido el trozo más pequeño, se había quedado, además se lo habían entregado a un político escocés que se llamaba Robert Gray, que hizo que, un político escocés que hizo que Robert Gray, que era un cantero profesional, la reparara. La piedra se reparó, o sea, se volvió a dejar más o menos en un estado razonablemente bien, con una grieta. Tiene una cruz, por cierto, esa cruz es anterior, pero no es de la época en que era utilizada por los paganos. Pero quede constancia como caso resuelto por un detective psíquico. Sí, es cierto. Bueno, aunque eso sea más que resuelto, porque realmente no lo resolvió, lo que pasa es que como estos se rindieron... Sí, bueno, pero las pistas que dio, los datos, la ubicación geográfica, era tan clara...
fin, era es de como los casos más notables. tan sí, abismal, ¿no? La aportación de pruebas, que por eso los responsables de ese robo, pues al final se derrumbaron porque veían que os entregaban por las buenas o por las malas. Ya te digo, tampoco al encontrar apoyo dentro de las autoridades escocesas, vieron que era una batalla totalmente perdida y por eso ya se entregan. Pero realmente Peter Urco sí que tuvo una labor principal porque fue un poco el detonante de que ellos se entregaran. Bueno, falta otro hecho del siglo XX, porque querés contar ahora qué es la entrega, me imagino. la entrega. Claro, exactamente. Y el otro acontecimiento cuando importante... se cumplían 8 siglos, ¿verdad?, del robo. Sí, buscan un día clave, un día simbólico, que era el día de San Andrés, el 30 de noviembre de 1996. Qué buen día ese, ¿eh? Un buen día. Un buen día para los escoceses. Y para mí, porque es mi cumpleaños. Claro. Por eso te llamas Juan Antonio. Claro. Como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe. Y entonces, bueno, la verdad es que la pompa y la circunstancia que se empleó para esta ceremonia fue como si hubieran entregado la corona y las joyas reales. Evidentemente, De esto hecho, también... está junto a las joyas de la corona de Escocia. Exactamente, por eso está, ¿no? Ahí Pero se movilizaron todo el mundo, es decir, hubo 12.000 personas curiosos que quisieron asistir a este momento histórico. La comitiva estaba formada por altos dignatarios, tanto políticos como religiosos. Escoltaban este tesoro, que definitivamente que era la piedra del destino. Y entonces es cuando pasa de manos británicas, representadas por Michael Forsyth, que era el secretario británico para la nación escocesa, y pasa a manos escocesas, que en este caso estaba representado por el reverendo escocés Jock Mackido. Bueno, ahí... ya digo, todas esas circunstancias, con toda la solemnidad que los ingleses suelen dar a este tipo de ceremonias, lo que hacen es que ya queda custodiada en este castillo de Edimburgo. Y nada, entonces solo hay una pequeña condición que pusieron los ingleses, que tú lo dijiste al principio, y es que se la devuelven de una forma definitiva, pero siempre con la condición de que vuelva a Londres para futuras coronaciones, y con esas condiciones pues fueron aclamadas y acogidas por parte de los escoceses. Es uno de los motivos por los que John Major, el antiguo premier, tiene tan buen cartel en Escocia. Se lo valoran. Sí, porque fue él, puso mucho empeño. Sí, porque en definitiva él podía haber pasado un poco de ese cáliz, ¿no?, y decir que fuera otro primer ministro el que tomara esa responsabilidad, porque es algo que pasa un poco con el Peñón de Gibraltar. Continuamente se venía reclamando a los distintos ministros. A Inglaterra todo lo que se le reclame son 800 años. Entonces, como se lo toman con calma. Y entonces, lo de Gibraltar, que fue 1700, ¿verdad? No, pues todavía nos queda una buena temporadilla, ¿no? Sí. Y encima, como ahora ha disminuido un poco como el fragor, ¿no?, de esas reclamaciones, pues los ingleses están frotando las manos. Sí. Pero no, el hecho es que los escoceses sí que se apuntaron un tanto bueno, porque para ellos, y eso es importante decirlo, no solo es una piedra simbólica, sino que es el símbolo de su independencia. Entonces eso es como volver a casa uno de los objetos más preciados. Pero fijaos qué problema cuando unes el destino, aunque sea sentimental, de tu pueblo a un objeto, ¿eh? A un objeto, qué problema se produce siempre, ¿eh? En la actualidad la piedra está en el castillo de Edimburgo, en compañía de las joyas de la corona escocesa. Ahí está, a la espera de la nueva coronación. Será Charles, será el niño. A saber. A saber. Bueno, pues muy bien. Toma, Jesús, para ti este pedrusco, este es del Escorial. Sí, bueno. Es un pedrusco de 223 kilos. Sí. Es la silla de Felipe II, que nunca se sentó Felipe II, por cierto. Ya. Si supieran los oyentes que era un altar de sacrificios humanos, a lo mejor lo verían con otros ojos. Sí. ¿Betón? Sí, betón, efectivamente. Betón. Y para ti, Carlos Canales, pues una Claymore te voy a dar, ¿eh? Oh, qué bonito Claymore. 1,62 m de longitud. Sí, qué chulo. Bueno, ya puedes empezar a... Vale.